Muy buena noche a todos y sean bienvenidos a este webinar realizado por Ingenia Capacitación Integral con el tema de comportamiento de traves de acero y R en StatPro. En este webinar vamos a estar revisando nuestro programa con un modelo de perfiles IR para poder ir describiendo y analizando un poco de lo que sucede en este tipo de estructuras, cómo pues se tiene precisamente este comportamiento o particularidades de este tipo de estructuras. ¿Mm? Les recordamos que las dinámicas para estos webinars es que trabajamos con el tema por un aproximado de 30 a 40 minutos. Eh, Buscamos que sea un webinar un tanto más resumido, un poco más corto. Y para el desarrollo a detalle de los temas que aquí revisamos, pues tenemos los cursos en Ingenia, en donde se desarrolla pues, toda la parte de los modelos, de las revisiones, de los planos, ya de manera más detallada para, dependiendo del curso que se esté tomando. Cualquier pregunta o duda que vaya surgiendo durante, durante la explicación, pueden ir escribiendo en el chat aquí en Zoom y vamos a ir comentando para ir dando solución a esas dudas. Bien, pues vamos a iniciar directamente con nuestro modelo para que revisemos el programa de StarPro y veamos qué es lo que tenemos y el comportamiento que tiene nuestros tipos de estructura. Pues aquí les voy compartiendo pantalla. Y lo que estamos revisando aquí, lo que estamos viendo, sería nuestros, nuestro programa de StatPro. Aquí, veamos. Recordemos que StatPro es uno de los programas más utilizados para el cálculo de estructuras, junto con ETABS y SAP 2000. Prácticamente aquí en México pues, son los tres programas que más se utilizan, o los tres programas más comerciales. Y aquí lo que estamos modelando es una estructura tipo edificación que tiene dos entrepisos, o lo que sería un entrepiso y una azotea, a base de marcos de acero con un sistema de losa acero. Ahí lo podemos revisar en el modelo y lo podemos visualizar así con su geometría en 3D, o lo que sería su volumen. Prácticamente lo que estamos viendo ahí es, es el uso de columnas, el uso de traves principales y traves secundarias para este tipo de diseño. Algo importante que podamos ir visualizando aquí es que todos los elementos que tenemos principales de acero se tratan de perfiles tipo IR, que precisamente vamos a revisar algunas pues, particularidades de este tipo de estructura, cómo se comporta, también que pues podamos identificar comportamientos generales de las estructuras. A final de cuentas, la forma en la que se comporta una estructura, independientemente del perfil, pues, es un tanto similar en ciertos puntos, pero iremos comentando algunas partes de detalle. Algo importante por identificar en los modelos cuando trabajamos en este tipo de programas es que la parte de las conexiones en realidad no se modela directamente aquí. Por ejemplo, ahí vemos que se tiene una columna tipo IR, pero aquí en donde se debería de estar conectando con traves principales,
No se tiene exactamente que aquí venga un tipo de placa acortante o placa de momento o que podamos modelar las tornillerías o la soldadura, sino que se tiene de manera general el modelo. Simplemente llegan los elementos a algún punto y ahí se pueden estar obteniendo diferentes fuerzas o diferentes reacciones. Con ello, ya hacer el diseño de las conexiones. Aquí también, en la base de la columna, tenemos solamente el perfil, pero el programa no nos permite modelar directamente la placa base con los anclajes, con los cartabones, sino que ese tipo de cosas se realizan en algunos otros programas. Pues aquí tenemos esta estructura para que lo podamos visualizar mejor. Aquí tenemos las medidas totales que tiene de 16,7 por 23,8 dividido en dos entrepisos para un total de 7 metros. Para este proyecto ya se ha generado el tipo de geometría que es precisamente las barras, todas las placas. Lo que vemos ahí son las placas que representan nuestra losa acero. E inclusive vemos aquí unos pequeños círculos que lo que están indicando es que no hay una conexión directa en esas partes de la losa acero con los perfiles que se tienen portantes. Eso es importante, vamos a verlo aquí, porque en este proyecto la losa acero pues, la estaríamos colocando en un sentido. Aquí sería orientada con con los valles hacia el eje Z. Entonces tendríamos toda la losa acero que viene, digamos, de adelante hacia atrás. Y estos perfiles que van transversales, pues son los que están cargando principalmente la losa acero, pero los perfiles de las orillas, pues reciben muy poca carga o en algunas ocasiones cargas nulas. Entonces, para el modelado se ha hecho una especificación de que estos perfiles en las orillas, en esta dirección, no llevan una carga directamente. Eso es una parte importante en el modelado de los aceros que también determina cambios en el comportamiento de las traves, si están o no conectados los diferentes elementos y sus cargas. Aquí se ha generado ese tipo mm, de liberaciones. Para quien identifique un poco más el programa, podemos revisar que se trata de especificaciones en el que se ha liberado fuerzas, se ha liberado fuerzas y momentos en una parte de los nodos en las placas, en el nodo uno, en el nodo 2, nodo 3 y nodo 4. O en resumidas cuentas, que en las orillas de los apoyos se ha hecho esa liberación. También se tiene aquí las liberaciones de los de las traves en la parte de momento y la parte final. Eso también es una parte importante por reconocer, puesto que los tipos de conexiones que se van a generar aquí pues, son distintos a lo que normalmente tenemos. Por ejemplo, vamos a visualizar esta imagen. Aquí les voy a compartir un par de fotos. Este tipo de imagen, o, bueno, esta foto que tenemos, sería una columna tipo IR en la que están conectándose, en realidad, cuatro traves IR, porque tenemos una columna principal y sus cuatro traves. Aquí se están colocando placas en la parte superior, placa en la parte inferior y placa en el alma, o lo que es
se está conectando toda la pieza. Con ello lo que indicamos es que se trata de un tipo de conexión mm, que va a resistir momentos flexionantes. Ese tipo de conexión está representado en el programa, pues simplemente con algo como esta parte. Mm, vamos aquí a verlo. Aquí lo tenemos de esta manera, en la que viene la columna, vienen las diferentes barras que se conectan y de forma analítica ahí se está presentando mm, pues la parte de momentos flexionantes que tienen que resistir tanto la columna como las barras. Sin embargo, otra conexión que se puede tener es algo más parecido a este tipo, en el que hay una trave portante o una trave principal y una trave secundaria. Como vemos, esa trave secundaria no se está conectando del patín inferior o el patín superior, solamente el alma es la que se está conectando. Y en este caso a través de una placa con tornillería, pero bien pudo haber sido también con soldadura solamente. Ese tipo de conexión es algo que llamamos conexiones acortante, porque la principal fuerza que transmiten es precisamente la cortante. En los modelos ya se tiene que realizar de esta manera. Aquí vemos esta barra, que es una de las traves principales que conectan de columna a la columna, pero vemos estas otras traves, que sería la trave secundaria. Este pequeño círculo que aquí indica es de la liberación que se hizo. Precisamente se está desconectando el patín superior y el patín inferior. Aquí también se está desconectando el patín superior e inferior al final de esta barra. Ese modelo que se está realizando ya es un modelo o un comportamiento más acercado al que se va a presentar de manera real en toda la estructura. Para quien se va uniendo, les recordamos que pueden ir comentando en el chat aquí en Zoom sus comentarios, sus preguntas, sus dudas y vamos a ir respondiendo. Para estos webinars tenemos un aproximado de 30 a 45 minutos. Es un poco más resumido lo que aquí explicamos. Ya para cuestiones de detalle, en los diferentes cursos que realiza Ingenia, se tiene el curso de StatPro, de acero con StatPro, concreto con StatPro, análisis de zapatas, generadores de obra, Revit, ya también para otros temas relacionados. Entonces, vamos a ver en nuestro postprocesamiento, perdón, sobre el comportamiento. Bien, aquí veo un par de dudas para que los vayamos comentando. Está el modelo especificado, mm, creo que es con el manual IMCA. Sí, el manual IMCA lo que contiene son los criterios de diseño, las formulaciones de revisión. Y aquí en el programa lo que tenemos son las secciones. Y vamos a esta parte, sección database, que nos indica los tipos de perfiles que están agregados. De hecho, eso me faltaba aquí. En la parte izquierda vienen manuales, como los manuales americanos, con el ISC o manuales mexicanos. Dentro del manual mexicano, pues es precisamente del Instituto Mexicano de la Construcción en Acero o el manual IMCA. Y aquí tiene los diferentes perfiles conforme a su especificación en México. Perfiles IR, perfiles IS, perfiles canales, perfiles ángulos. En la parte de IR nos da las especificaciones de las diferentes medidas para los perfiles. Entonces, tenemos disponibles aquí los perfiles
más comerciales. Ya en caso de querer hacer un perfil que no sea tan comercial o que sea un perfil soldado con diferentes placas, se puede generar también como una sección compuesta. El programa pues nos da esas opciones también, pero sí, en el aspecto de los perfiles se trabaja conforme a el manual INCA. También aquí el criterio que se está utilizando para hacer el diseño, pues, precisamente contiene la parte del manual con el Instituto Mexicano de la Construcción en Acero. Aquí vemos otra duda de David Ocampo. Nos dice, no entendí si en las placas también se liberan momentos. Sí, hay que hacer esas liberaciones aquí para que veamos en esta parte. Estamos aquí visualizando una, una parte de pues digamos, los tableros que se forman. Aquí, como vemos, estas placas, esta placa que está en la orilla se ha liberado la fuerza en la esquina, esta placa también se ha liberado aquí, en ambas esquinas, esta placa se ha liberado también en esas esquinas. ¿Por qué estamos liberando las placas? Bueno, porque en el sistema constructivo de los aceros que estamos realizando, estamos indicando que prácticamente la losa acero no va a estar siendo cargada por estos perfiles, sino que va a ser cargada directamente por este perfil, también por este perfil, que son los transversales, este perfil, pero los de la orilla, pues no van a llegar prácticamente carga. Si el procedimiento constructivo así lo va a realizar, es como se debería de especificar. Aquí vemos otra duda también, ¿en qué rango de eficiencia o ratio recomienda dejar la perfilería de acero en el programa? Vamos precisamente al postproceso porque vamos a revisar esta parte. Para quienes no conozcan mucho el programa, algo que contiene de ayuda es que podemos ir a la opción que dice Unity Check y con ello nos da unos números en los diferentes perfiles. Por ejemplo, aquí la columna nos da un número que dice punto 27. Multiplicamos este número por 100, que nos da 20,7, y esa es la eficiencia o ratio de trabajo del perfil. Lo que diríamos es que este perfil o este tramo de columna está trabajando al 20,7%. Aquí vemos otros perfiles que tienen otros números, por ejemplo aquí, este dice 0,55 o lo que sería 50,5%. Es a lo que nos referimos con el ratio o la relación del esfuerzo que actúa entre el que se permite. El objetivo es que los ratios no estén más del 100%, o sea, que los perfiles no trabajen arriba del 100%. Y ahí de las preguntas que nos comentan, pues, ¿qué ratio es recomendable trabajar? Bueno, pues el ratio va a depender principalmente del proceso constructivo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podríamos manejar ratios de hasta 80-90%, o sea, que la estructura esté muy eficiente. Pero con ello también tenemos que asegurarnos de que el proceso constructivo sea adecuado. Si ya sabemos que la supervisión de obra va a ser adecuada y los trabajos van a ser realizados de manera correcta, podemos adentrarnos a manejar los ratios arriba del 90% sin ningún problema. Pero si no conocemos la supervisión de la construcción, si tenemos incertidumbres sobre si la soldadura, las tornillerías van a quedar de forma adecuada, pues ahí conviene trabajarlo en un 70-80% para que pues tengamos un rango de que no van a poner a trabajar la estructura más de lo que debería, o si desconocemos algunas cargas, porque a veces pues, eso sucede. En este proyecto se ha trabajado con ratios hasta de 78%, solamente en algunas partes, no en toda la estructura. Ahorita vamos a revisar en qué partes son en las que, bueno, se tiene esas eficiencias más altas.
Aquí son estas zonas las que tienen mayor ratio de trabajo, del 70 al 50%, que son prácticamente algunas conexiones y por aquí una parte también intermedia. Bien, aquí vemos otra duda para Manuel Baltasar. Nos dice, ¿cuál es el criterio que comúnmente se usa en los proyectos y obras en dejar las vigas secundarias solo a cortante y no a momento? Bueno, uno de los criterios para poder mm, dejarlas así es el proceso constructivo. A veces estar colocando las placas arriba, estar colocando las placas abajo, eh, resulta un poco más complejo, inclusive aquí cuando se está conectando traves que no coinciden en su peralte, porque aquí tendríamos que conectar esta parte, pero con el alma. ¿M? Y bueno, la forma de analizar eso ya es un poquito más complejo. Si el perfil principal fuese igual que el perfil secundario, pues sin problemas conectamos todo el perfil, o sea, a momento. Pero cuando no coinciden, pues conectarlo se complica más físicamente y analíticamente también es un poco más complejo. Entonces, ese es uno de los primeros criterios. El otro criterio es que si colocamos los perfiles principales trabajando por momentos, entonces este perfil va a sufrir momento en esta parte y momento del otro lado. Entonces, eso puede generar algunos ciertos pandeos en las traves principales. Y esto puede ser más vulnerable si es que los momentos flexionantes son muy grandes en un lado y muy pequeños del otro. O sea, que no se tengan el mismo valor. Entonces preferimos mantenerlos trabajando a cortante, en donde ofrecen mucha resistencia y no tanto por flexión, en donde pueden caer en cuestiones de pandeo. Entonces, ese tipo de criterios es lo que se toma para decidir dejarlos a cortante. Los ponemos a trabajar en, en un estado o en una cierta resistencia donde son más favorables en vez de llevarlos a trabajar a momento. A pesar de ello, también se pueden tener conexiones principales simplemente a cortante o traves secundarias a momento, pero los cambios en el análisis sí pueden generar ahí algunos detalles al hacer las revisiones. Bien, aquí vemos otra duda. Dije, podría hablar del modelo. ¿Cómo se consideran los pernos Nelson para sujeción? Vamos a comentar esa parte. Cuando nosotros revisamos las cargas que se tienen en un sistema de entrepiso, hay una fuerza en las placas que queda como la eh, cortante que se presenta en una de las direcciones. ¿Mm? Por ejemplo, aquí vamos a ver los rangos que nos tienen para que expliquemos un poco. Los pernos Nelson pues vienen a ser esos pernos que conectan los aceros con los perfiles, con las traves que están portando los aceros. Esos pernos, bueno, se van a ocupar principalmente para poder transmitir las fuerzas cortantes. Es decir, la fuerza cortante que se presenta en las placas, que es la de los aceros, tiene que ser distribuida o tiene que ser resistida por esos pernos. Si la cortante es muy grande, los pernos deberían de estar más pegaditos, o sea, con menos separación entre ellos o inclusive con mayores diámetros. Entonces, esa cortante pues, es una de las partes importantes. Aquí lo vemos en X que va desde, mm, vamos a ver, 5,36 hasta 2,46. Vamos a cambiarlo a toneladas, creo que nos va 53 y 24. Voy a agregar aquí 53.
Vamos a verlo con esta parte. Bien, la cortante que se presenta principalmente actúa sobre las placas, perdón, sobre las traves. Vamos a verlo hasta aquí. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, que en un sistema de entrepiso tenemos algo así como esto. Tenemos aquí las traves, ahí lo estoy marcando también para que se resalte un poco más en dónde se encuentran las traves secundarias. Y la cortante que vamos a empezar a revisar aquí. Aquí estoy seleccionando las partes que tienen mayor fuerza cortante. Si vemos, prácticamente son las placas que van sobre la trave. Aquí también sobre la trave, en la trave, la trave. Entonces, es precisamente en esas zonas en donde ponemos los pernos, buscando que la cortante que se presenta por cada metro pues, sea resistida por el total de pernos que se tienen. Y ahí puede que se requieran más pernos o menos, o con mayor diámetro o con menor diámetro. Entonces, los, mm, para considerar los pernos, pues no los podemos modelar directamente aquí. El perfil se modela pues tal cual como un simple perfil, pero el perno Nelson lo tenemos que estar ya revisando directamente pues, en algún programa pues adicional o en hojas de cálculo. Muy comúnmente lo realizamos para hojas de cálculo. Aquí por decir, al seleccionar uno de los perfiles nos indica las fuerzas que se tienen en compresión y tensión. Vemos los colores rojo para compresión y color azul para tensión, pero no tenemos directamente la losa cero o el perno, sino que ese tipo de cosas pues, se tiene que estar modelando o más bien calculando aparte. Mm. Bien, aquí vemos otra duda. ¿Cuál es la función del master slave, esclavo maestro en los sistemas de piso? ¿Y por qué no la asignó en el modelo que muestra? Ah, vamos a ver. En los modelos, en los modelos se debe de considerar, si es que cumplen las condiciones, que el sistema de entrepiso es rígido, que es, le llamamos diafragma o que es infinitamente rígido. Esta cuestión de infinitamente rígido quiere decir que si esta columna se desplaza, bueno, su parte superior se desplaza en dirección X 5 centímetros, pues esos 5 centímetros en X se transmiten a todas las columnas, e inclusive esta columna del otro lado también tiene ese desplazamiento de 5 centímetros. Es decir, todo el comportamiento de las columnas del primer piso es uniforme, porque el entrepiso pues es infinitamente rígido, o lo tenemos como un diafragma rígido. En StatPro se puede asignar lo que se llama un nodo maestro, que quiere decir que hay un nodo dentro de prácticamente el centro del diafragma, sí, del diafragma, y ese nodo está conectado a todas las columnas para que de manera simplificada podamos aplicar cargas a ese nodo y con ello pues, sería lo mismo que aplicarle cargas a todas las columnas. El problema está, o bueno, no es un problema, pero ahí lo que estamos asumiendo es que el entrepiso es totalmente rígido y que los desplazamientos que se presentan aquí van a presentarse acá y van a presentarse aquí y van a presentarse acá y acá y en todos de forma similar. Pero con un análisis más detallado, pues, los sistemas de entrepiso no son realmente
rígidos al 100% o infinitamente rígidos. Puede ser que esta columna se desplace en dirección X, digamos 2 centímetros, pero que esta se desplace a lo mejor 5 centímetros y esta se desplace mm, 7 centímetros. ¿Por qué tendrían que desplazarse diferente? Pues porque hay rigideces diferentes cerca del elemento. Si nos damos cuenta aquí, esta columna tiene aquí estas traves y el entrepiso que le dan rigidez. Pero si vemos esta otra columna, solo tiene estos dos elementos que le dan rigidez. Entonces, no tiene las mismas características que la columna de la esquina. Y si vemos esta otra columna del centro, tiene barras aquí en una dirección, barras en otra dirección, que también le aportan cierta rigidez en ambos sentidos. Entonces, la rigidez de cada columna es distinta y con un análisis más detallado, pues, esto ya no es un diafragma infinitamente rígido, sino que tiene distintas rigideces que transmiten distintas rigideces a las columnas y desplazamientos. En este modelo no colocamos un nodo maestro o un nodo esclavo, que es también como se le conoce, porque estamos considerando las diferentes rigideces y desplazamientos en cada columna para hacer un análisis más detallado. El uso de los nodos maestros o nodos esclavos se aplica para simplificación de resultados, para considerar que todo el piso se desplaza en una dirección o en otra. Digamos un análisis más general, pero no tan detallado. Pues aquí se hizo un análisis más detallado todavía eh, que el programa pues, nos permite realizar de manera más fácil porque el programa realiza todos los cálculos. Mm, Esta parte era una que quería que viéramos y antes de esto, otras de las dudas. Bueno, creo que hasta ahí ya teníamos las dudas. Si hay otras dudas o preguntas, pues, lo vamos comentando. Mm, mm, Bien, aquí tenemos nuestro modelo. Lo que estamos viendo en esta ventana es una de las partes principales del comportamiento eh, para las diferentes traves. Y aquí nos habla de la compresión y tensión que ocurre en las estructuras. Vamos a ponerlo así. Este diagrama también es muy sencillo de que lo podamos explicar o identificar, porque lo que vemos es que en donde se tiene una trave, por ejemplo, aquí, toda esta trave, toda esta trave, aquí la voy a marcar ahí, de esa forma. Toda esa trave tiene un comportamiento. El color rojo indica eh, el color rojo indica la tensión y el color azul indica nuestras compresiones. Mm, mm, mm. Vamos a ver. Aquí en la parte de arriba, en rojo, debe de ser tensión. Mm, Tensión. Sí. Lo podemos verificar con las columnas también. Está. Sí, nuestro color rojo es la parte de compresión, perdón, para que lo dejemos claro. El color rojo indica que un elemento se está comprimiendo. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en una columna, vamos a encontrar principalmente que se encuentran en color rojo. Esto también depende del caso de carga o combinación que estemos viendo, pero vamos a ver un caso como el peso propio, por ejemplo, que es muy fácil de poder visualizar. Vemos aquí.
la columna que al seleccionarla nos indica esta imagen. Vemos ahí la columna, vemos que todas se encuentran en color rojo, lo que quiere decir que esta columna, cuando se aplica el peso propio, va a estar trabajando en compresión. Otras columnas, vamos a ir viendo, que tienen algo parecido. Ahí en la parte izquierda estamos seleccionando el elemento, en la derecha viendo si está en tensión o compresión. Si vemos las columnas centrales, pues se encuentran básicamente en compresión, o sea que reciben carga axial, pero si nos damos cuenta en algunas columnas laterales, ya tienen un color azul. Ese color azul indica que hay una cierta tensión en esa zona, que se está estirando esa parte. Y aquí, como vemos, tiene sentido que suceda algo así como esto. Mm, Prácticamente la columna que vemos la estamos visualizando así. Se está comprimiendo en esta parte porque las traves que están de este lado, las traves, el entrepiso genera compresión, pero como también se está flexionando hacia la parte derecha, pues esta parte del patín se está tensionando. Mm. Aquí también vemos esta otra columna que prácticamente toda se está comprimiendo, pero aquí vemos más que el patín del lado izquierdo, o sea, donde ya no hay más estructura, se está también tensionando. Y pues, esa fuerza se presenta principalmente pues, porque ya no hay otro elemento en la parte izquierda que genere otra tensión hacia ese sentido. Este y este perfil deberían de parecerse mucho, ahí los vemos. Este perfil de la esquina debería de parecerse, pero a la otra esquina. Vamos a seleccionarlo. Ahí lo tenemos. Y vemos que coincide, este perfil de la esquina trabaja, atención, el patín. Ese perfil trabaja, atención, esta otra parte del patín. Si vamos a la otra esquina, va a trabajar, atención, el otro patín contrario, que sería esta parte. Ahí lo vemos, está trabajando en tensión. Y si vamos a la última esquina, pues tendría que trabajar en tensión esta otra esquinita, esa parte. Ahí está. Esto sucede para simplemente el peso propio, que es una carga que llamamos gravitacional. Lo mismo va a suceder para este tipo de combinación, un poco más parecida, que es el peso propio más la carga muerta más la carga viva máxima. Recordemos que ese tipo de combinación es la que llamamos una combinación por falla y también es gravitacional. Lo que indica es que la carga muerta y la carga viva se amplifican y se genera este tipo de compresión en los elementos. Pero en estas zonas, por ejemplo en las columnas de las orillas, vemos que tienen tensión en estas partes. Al contrario, estos perfiles deberían de tener tensión en la cara que está más cercana a nosotros, es esta zona. Y estos perfiles pues, se van comportando pues, un tanto más parecidos. Ahí vemos lo que comentábamos, este perfil que tiene aquí otras traves, pero no tiene traves en el otro sentido, pues está trabajando distinto. ¿Mm? Esa es una parte por tener en cuenta porque esto sucede cuando se presenta esta combinación y a veces decimos, bueno, entonces hay que diseñar para esta combinación. Pero lo que pasa es que no siempre la combinación que tiene las cargas gravitacionales es la más mm, desfavorable. Aquí hay otras combinaciones que contienen sismo y como vemos, aunque se trate de alguna columna central, cuando se presenta el sismo, ese sismo puede aplicarle una cierta tensión en algunas partes. Aquí ya vemos, por ejemplo, en la parte de la base que hay una zona en tensión. Esta tensión en la base nos indica que el ancla, perdón,
que el ancla que tenemos ahí podría estarse desprendiendo si es que es una tensión muy alta. Se tiene que diseñar una placa base para que resista la tensión que aquí se va a presentar. Vemos otros perfiles que, mm, no lo sé, que con las diferentes combinaciones para revisión con sismo cambian su comportamiento. Entonces, ahí vamos viendo otras combinaciones que contienen sismo en diferente dirección y como vemos al ir cambiando esta parte, cambia también el comportamiento que tiene el elemento. Eso sucede en columnas y es que también va a suceder en las traves. ¿Mm? Si seleccionamos aquí algún tipo de trave, vamos a seleccionar esta parte. Vemos que en la zona, bueno, que en este tramito, la zona de arriba es la que se está tensionando y la zona de abajo se está comprimiendo. Pasamos aquí, ya hay un, pues, digamos, un equilibrio, ya sigue una compresión, sigue una tensión, pero ya está más distribuida. Aquí en las partes del medio, por ejemplo, vemos que en esta zona ya tenemos partes que están a tensión en la parte de abajo, compresión en la parte de arriba. Mm, Esto también pues, es lo que sucede al contrario de los apoyos, por decir, aquí y aquí, pues deben de ser parecidas, azul arriba y rojo abajo. Pero en medio vemos que cambia el comportamiento. Mm, Rojo arriba, compresión, azul abajo, tensión. O sea, lo que estamos viendo es cómo ciertas zonas se ponen en tensión y ciertas en compresión para una combinación, pero cuando se cambia de combinaciones, se puede estar pues, también cambiando ese comportamiento, ya sea en la ubicación o en la magnitud en que se presenta. Ujú. Por ejemplo, el cambiar de esta combinación, que la tengo aquí marcada como la combinación 27 y pasamos a esta combinación que es la 28. Ahí vemos que pasa a 28, 27, pues cambia ese valor en el color rojo. Bueno, ahí lo vemos en el color, pero esto representa también una fuerza en compresión o tensión. Bien, aquí vemos otra duda. eh, Nos comenta Ángel, ¿podría ejemplificar cómo seleccionar la combinación más desfavorable para obtener unas reacciones más críticas de una columna para el diseño de su zapata? Sí, en el diseño de una zapata, por ejemplo, lo que se tiene que estar realizando es obtener las fuerzas máximas que se presentan. Aquí, esta columna, por ejemplo, tiene dos nodos, el nodo 21 arriba y el nodo 1. Dentro de todo un grupo de columnas o de zapatas, tenemos algo que nos indica como reportes en fuerzas al final de los elementos, por ejemplo, axial. Trabajamos con todas las combinaciones, aquí todas las combinaciones que tengamos para revisión por falla, y con ello lo que nos indica ya es el reporte de, mm, por ejemplo, la barra que estamos trabajando ahorita en la combinación 25 en el nodo 1 con esta carga axial. Y ya tenemos la combinación más desfavorable para cuando se tiene una carga axial muy crítica. Esta carga axial de 25 toneladas, esta cortante, esta torsión y estos momentos. Tendríamos que revisar también, por ejemplo, la combinación. Vamos a ponerla aquí. Pero cuando se tiene una cortante en Y más desfavorable. Entonces, aquí igual seleccionamos todas las combinaciones y ahora tengo
un resumen de la combinación más desfavorable, pero tomando en cuenta la cortante para el eje Y. Es esta. Entonces, no hay una combinación sola con la que se tenga que diseñar las placas base, sino que tiene que pasar por las 6 combinaciones que implican la carga axial máxima, cortante máxima en Y, cortante máxima en Z, torsión máxima, momento máximo en Y, momento máximo en Z. Y una vez que la placa cumple para toda la revisión de todas esas combinaciones, bueno, de esas 6 combinaciones, pues ya tenemos el diseño de la placa. Aquí estamos obteniendo estas, por ejemplo, la combinación máxima cortante, bueno, máxima axial, la máxima cortante, que ya vemos que es mayor, 2.2. Después tendríamos que ir sacando la máxima cortante en Z, máxima torsión, porque puede haber algo desfavorable, máximo momento Y y máximo momento en Z. Entonces, ujú, mm, las reacciones más críticas no vienen dadas de una combinación, vienen dadas de 6 combinaciones conforme hemos establecido pues, las fuerzas en X, Y y Z y los momentos en X, Y y Z. Se obtienen las 6 combinaciones más desfavorables con sus respectivas reacciones y con ello se diseña tanto la placa base como las zapatas. Mm, mm. Vamos a regresar aquí a esta parte. Quería que pudiéramos visualizar mm, estas fuerzas. Mm. Si hay otras dudas o preguntas, pues igual vamos revisando. Prácticamente estamos mm, por finalizar este webinar. Por aquí veo otras dudas. Bien, vemos por aquí también Marco Martínez. Para un envolvente, ¿qué combinaciones se pueden considerar? Serían las de falla. Aquí los estamos viendo que hay combinaciones que son por servicio que llamamos sin factorizar. O sea que es cargas muertas, cargas vivas o cargas accidentales, pero no se incrementan, se multiplican simplemente por uno para las de servicio. Pero cuando eh, se trabaja por falla o por colapso, entonces las combinaciones sí, o más bien los casos de carga de la combinación se tienen que factorizar dependiendo si son de grupo A o grupo B. Entonces de ahí tenemos que agarrar todas las que contengan cargas permanentes, cargas variables, cargas accidentales, con sus respectivas combinaciones para diferentes signos. O las que contengan viento, por ejemplo, que también es una revisión por estado límite de falla. Entonces, hay que ocupar todas, 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 y sobre ello, pues ya sacamos los máximos, porque si no ocupamos alguna, vamos a decir que no ocupamos las de viento, entonces el día en que ocurra ese viento desfavorable, puede llegar al colapso nuestra estructura. Entonces, hay de las preguntas sobre qué combinaciones se pueden considerar, pues todas las de falla, para revisión por falla, que por servicio, bueno, ya serían las otras. Mm. Aquí vemos también otra de las dudas, nos dice Cristian, sobre el programa se pueden modelar cimientos de mampostería. Se pueden tomar criterios para el diseño para el modelado de esos cimientos, porque el programa lo que nos genera son barras, placas y mm, placas y nodos. Entonces, dentro de las placas tendríamos que ajustar las placas con alguna geometría que nos genere reacciones para la revisión de la mampostería. Mm, Sí se pueden trabajar, normalmente lo trabajamos como placas verticales que tengan espesor mayor en la base y espesor menor en la parte superior para formar pues, lo que será normalmente un trapecio. Es muy común que las cimentaciones de mampostería tengan esa forma como trapezoidal. Inclusive si fuesen de centrales o de lindero. Entonces se trabaja con la parte de placas. Ahí, bueno, hay que considerar que con ello
no estaríamos revisando exactamente la capacidad de carga eh, que se aplica al suelo, sino que estaríamos revisando el comportamiento de la estructura y eh, que, que se obtengan revisiones para la revisión de la cimentación. Ya para poder revisar la capacidad de carga, pues ahí sí lo tendríamos que estar o realizando de manera manual o mm, cambiando la geometría de la estructura con el modelo para que ahora las placas nos queden horizontales y obtener esas presiones. Mm. Oye, bueno, pero de que se puede modelar, pues sí se puede modelar, no hay problema en eso. Aquí finalmente, ya casi vamos a finalizando, si hay otras dudas las checamos, pero lo que quería que viésemos aquí es cómo se están comportando estas que están a cortante. Si vemos el comportamiento de estas traves se encuentran, mm, que se encuentran prácticamente empotradas, o estas traves que van de, mm, de columna a la trave principal, pues se ven de esta manera. ¿Mm? Es decir, que van cambiando en cuanto a que aquí tienen tensión y abajo compresión, aquí en medio pues pasa al revés, pero estas otras que están a cortante, vemos que su comportamiento es muy similar. Aquí en la parte de cortante no presentan tensión o compresión. En la parte de arriba prácticamente están neutrales, pero conforme nos vamos acercando al centro, vemos que se quedan en color rojo arriba, que corresponde a la compresión, rojo, rojo, rojo en la parte de arriba, hasta que llegamos al otro extremo, vemos que apenas tiene aquí un poquito de azul, pero prácticamente toda la parte superior se va a compresión. Y este también, pues es otra forma en la que ponemos a trabajar a la losa acero, porque la losa acero, pues es una capa de concreto que va aquí arriba, en donde más se requiere la resistencia a compresión. Entonces, hace mucho sentido que coloquemos traves que solamente están trabajando a cortante para que la compresión vaya a la parte superior del patín y esa compresión pues sea resistida también por el espesor de los aceros que tenemos en estas zonas. Y ahí se puede identificar muy bien por el diagrama cuáles son traves en cortante y cuáles en momento. Como lo vemos, pues, las traves en cortante tienen prácticamente un diagrama en forma de óvalo. Eso lo tenemos como traves en cortante, que es esta parte. Y traves en momento tienen como si fuera como diríamos, como un moño. O sea, podríamos verlo como un diagrama que va arriba y abajo, después mm, es equilibrado y después otra vez arriba y abajo. O digamos, tiene dos partes que vienen con momento cero, aquí en esta zona y en esta zona. Aquí de nuevo traves en cortante y de nuevo traves en momento. Traves en cortante, traves en momento. ¿Va? Es lo que vemos que tiene de forma de trabajo para este tipo de conexiones. Aquí vemos otras las dudas, prácticamente en lo último que vamos revisando, dice, para diseño de conexiones recomienda RAM Connection o es mejor idea estática. Mm, Una diferencia que se tiene es que RAM Connection eh, tiene el trabajo con múltiples conexiones, eso es muy útil. Mm, Trabajar múltiples y aparte tiene la optimización automática, es decir, RAM Connection te permite definir algunos parámetros con los que tú quieres que esa conexión se pueda diseñar. Le pones ahí optimizar conexión y el programa baja toda la cantidad de anclas, baja el espesor de placa, baja las dimensiones, trata de optimizar lo más que se puede en materiales conforme al criterio que le pusiste. Y eso pues, nos ayuda muchísimo para proponer conexiones más económicas y seguras al mismo tiempo. En el presupuesto ayuda mucho. Eh, Es la ventaja que tiene RAM. La ventaja que tiene idea estática es que puede generar conexiones
muy detalladas. Si requieres una conexión que tenga cartabones de cierta forma, que tenga placas con algunas formas eh, no convencionales, que tenga cuatro o cinco elementos conectados, o sea, de esas conexiones que se ven muy, como decimos, más surrealistas o que son difíciles de construir, idea estática genera mejor esa parte. Y RAM le cuesta un poquito más generar conexiones tan detalladas, pero idea estática pues no tiene la parte de eficientar las conexiones, prácticamente te deja a ti hacer la conexión y si tú la eficientaste pues ya quedó bien, pero si no pues tú mismo tienes que ajustar hasta que sea eficiente. Entonces, mm, la recomendación sería que si requerimos ahorrar costos en obra y agilizar el diseño, pues sería RAM. Pero si tenemos conexiones muy específicas o muy detalladas, sería idea estática. Dentro de los próximos cursos que estamos por generar en Ingenia, vamos a trabajar con RAM Connections. Vamos a estar ahí viendo cómo se eficienta, cómo se hace de manera más automática para ese enfoque de los ahorros en costos de obra. Y dice aquí, se puede modelar firme de compresión arriba de las vigas IR en vez de estar colocando al centro del alma de las vigas. Mm, sí, aquí como tal se realizó el modelo, que es un modelo preliminar de comparación de diseño. Por ejemplo, al generar estas traves y este firme, por cuestiones del programa, se ve que están al centro. Mm. Se ve que está al centro y que el concreto no está en la parte superior, pero lo que el programa nos ofrece es también desfases que nos permiten generar ese espesor ya en la parte superior. Por ejemplo, aquí para este perfil IRM, que son los perfiles principales de 356, tenemos que, bueno, podemos especificar un desfase, o sea, vamos a desfasar aquí en los 15 centímetros al inicio y al final de la barra. Vamos a ponerlo así. Al final menos 15. Agregarlos a nuestros elementos. Aquí lo voy a poner así. Agregar tanto ese desfase como este desfase. Y con ello, bueno, ya estaríamos representando de mejor manera nuestra forma en la que se conectan. Porque vemos ahora que ya se perdió un poco esas traves. Ya no se ve que estén ahí. Y no es que se hayan perdido, sino que más bien ya las pasamos a la parte de arriba. ¿Mm? Aquí lo vemos porque viene la trave y arribita ya viene el espesor. Entonces, gracias a ese desfase, ahora sí tenemos que el espesor de concreto se está modelando en la parte superior. Este modelo que les mostraba, les digo, es un preliminar para hacer una comparativa. Pero en otro modelo donde tenemos ya todos los desfases de todas las traves, pues se apega más a la parte real de la estructura. ¿Mm? Vale, pues prácticamente vamos finalizando con esta parte. Vimos aquí un poco pues, de esta forma en la que StatPro genera el tipo de estructura con perfiles IR, que tiene base de datos para perfiles del manual IMCA, que tiene también la opción de visualizar comportamientos para compresión, tensión, bajo diferentes combinaciones, que podemos obtener también esfuerzos para hacer el diseño de las conexiones. Y bueno, pues es parte de lo que realiza el programa. Importante que podamos conocer un poco más. Bien, pues muchas de las dudas también que
por aquí veía viendo que comentan, pues yo creo que ya tienen por ahí algún proyecto que están trabajando o con el que han tenido dudas. Dentro de los cursos de Ingenia estamos trabajando con, con el curso de estructuras de acero con StatPro, en el que ya lo realizamos pues de manera mm, paso a paso. Vamos trabajando desde cero y estamos desarrollando un par de cursos más con fechas próximas, que es uno de Stat Pro, ya un poco más avanzado, en el que hacemos pues, más revisiones a detalle, y otro de conexiones, en el que a partir de los resultados de Stat Pro los llevamos a RAM Connection y revisamos, pero ahora la parte de la conexión. Les compartimos pues precisamente algo que sería de detalle para el próximo curso, es este que tenemos, estructuras de acero con StatPro. Ahí vamos a estar realizando el modelado paso a paso. Algo complementario también sería análisis y diseño de zapatas aisladas. Ahí vamos muy detallado con estructuras de concreto y con estructura de cimentación, comentando cuestiones como el estudio de mecánica de suelos y los criterios por desarrollar una zapata aislada, zapata con traves de liga, zapatas corridas, losas de cimentación, en qué casos se utilizan, cómo se pueden optimizar, o análisis de viento, que también tiene que ver con la obtención de las cargas de viento conforme al manual de CFE en comparativa con las normas técnicas, que ambas pues, nos van indicando cómo se obtienen esos esfuerzos. Y bueno, memoria de cálculo también para elaboración de las memorias o Revit de estructuras, que se enfoca a la parte, pero del dibujo, de la parte del dibujo, del documentado. Revit nos ayuda a modelar en 3D, perdón, y generar con ello cuantificaciones, detalles, secciones, cortes, alzados, plantas, prácticamente todo al mismo tiempo. Ya nada más se va haciendo obtención de cada uno. Y otro curso, Introducción a generadores de obra, que es más de la parte de obra, de costos, pero bueno, hay para iniciar también en la parte de generadores, estimaciones, la parte de análisis de precios sanitarios, pues va enfocado a ese tipo de temas. Muy bien. Sí, en todos los cursos que se realizan, pues, se les envía también los modelos de StatPro para que los puedan estar teniendo como material de trabajo, los videos también y los archivos que se generen, como algunas otras hojas de cálculo, algunas otras diapositivas o materiales de trabajo. Perfecto, muchas gracias a todos. Esperamos verlos en próximos webinars y pues, seguir contribuyendo con esto que nosotros queremos, que es mantenernos siempre aprendiendo, siempre creciendo. Buenas noches, gracias.